Hoy daremos un paseo por mi huerta que tengo en el patio de mi casa y con los cultivos de primavera-verano. La mayoría de los cultivos están en macetas, ubicados en plataformas de maderas elevados del suelo para que las macetas no tengan contacto con el suelo caliente en esta época del año y perjudique a los cultivos. Entonces los tengo todos en bases, que también me facilita poder correr todas las macetas y limpiar el patio y demás. También hay una parte que tengo en bancales y otras en mesas de cultivo. En este sector vemos romero, salvia, malva, también unas cuantas frutillas que ya cosecho un montón, pero acá vemos también que tengo algunas más para cosechar. Las frutillas asociadas con unos puerros. Luego también vemos acá mi planta de orégano que lo asocio, hay varias plantas por toda la huerta. Y acá vemos que estoy dejando mi ruda para semillas. La dejé semillar, así para la temporada que viene también tengo más plantitas. Y acá tengo las semillas de apio, siempre elijo mi mejor planta para dejar semillas. Acá unos pimientos que están combinados con albahacas, copetes, como ya mostré en algún tutorial anterior. En este sector vemos una tomatera que fue una de las últimas que armé. Acá dos plantas de lechugas que ya están para cosechar. También vemos semillas de rúcula que están también para cosechar. Una mariposa que me vino a visitar mientras estaba filmando. En esta parte vemos un montón de caléndulas minis de semillas que se fueron cayendo. Transito este pasillo y acá vemos un repollo colorado que todavía le falta bastante para cosechar. Por acá vemos una planta de capuchina, acá en el extremo mucho orégano, en los fondos puerros, que también estoy dejando semillas. Acá tenemos las tomateras, tomates cherries, que tengo unos cuantos para cosechar. Estos son mis primeros tomates cherries de esta temporada, que están combinados también con albahacas y copetes, como ya mostré en algún tutorial anterior, que les voy a dejar por acá el link. Acá vemos otro repollo colorado que ya está más próximo a ser cosechado. En este cajón tengo unas cuantas remolachas que no falta mucho también para que las coseche, combinadas con algunas caléndulas, como podrán ver. Acá está mi tercer repollo colorado, que está la cabeza bastante formada, se está endureciendo. Yo creo que voy a llegar a cosecharlo. Más lechugas de distintos tipos, también tomillo, algunas frutillas, y acá vemos mi planta de tomate perita, que ya está con algunos peritas ahí en formación. Acá vemos dos puerros que dejé que se fueran a flor para después poder recolectar sus semillas. Una planta de perejil que dentro de poco también recolectaré sus semillas. Acá vemos más orégano, cibulet, acelga, acá un apio y también acá en esta maceta grande tengo un pimiento que ya está dando sus florcitas combinadas con algunas copetes, caléndulas, puerros. Acá enfrente tengo una planta de boldo, también tengo curry, hinojos, una lechuga,
Por acá atrás tengo rúculas, puerros, una planta de lavanda, acá más hinojo que recién trasplanté, bastante perejil, como verán. En este sector tengo 3 plantas de zapallitos verdes de tronco, que hay unas cuantas flores que ya se podrán ver. Y acá ahora vamos a ver unos cuantos zapallitos que ya fueron fertilizados y que pronto podré cosechar. Miren todos los que están acá juntitos. En esta mesa de cultivo elevada vemos muchas cebollas de verdeo, puerros, también hinojos, lechugas. Acá una planta de lechuga de manteca que fue muy productiva y dejé para poder cosechar sus semillas. Acá vemos venir a mis 2 fieles compañeros. Acá está Luna y por allá va Jack. A Luna le encanta comer mis plantitas también. Espero que este video pueda ser inspirador para alguien, así como también lo fueron algunos videos y personas para mí. Alentarlas a cultivar sus propios alimentos independientemente del espacio que tengan. Puede ser un balcón, terraza, un patio, además de obviamente jardines y lugares más amplios. Así que bueno, les mando un saludo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.